Muchas gracias, muchas gracias. El día de hoy estoy aquí para hablar acerca de los estragos del colonialismo. El colonialismo no es solo un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. Es una herida abierta que siglos después sigue supurando dolor, injusticia y desigualdad. Hablar de colonialismo es hablar de genocidio, de explotación, de la negación sistemática del derecho a existir de civilizaciones enteras. Es mirar al pasado y descubrir con vergüenza que los nombres de los vencedores no son más que eufemismos para el saqueo y la barbarie. En las vastas tierras de lo que hoy conocemos como América del Norte, habitaban millones de nativos americanos con culturas tan ricas como diversas. Los iroqueses, los cherokees, los lakotas y muchas otras naciones compartían una relación profunda y espiritual con la tierra. Pero la llegada de los colonizadores europeos marcó el inicio de su desaparición. En nombre de la civilización, los colonizadores trajeron enfermedades, armas y políticas de exterminio. Masacres como las de Sand Creek y Wounded Knee son un recordatorio sombrío de cómo el expansionismo europeo destruyó no solo vidas, sino formas enteras de entender el mundo. ¿Y qué quedó de esas culturas? Restos arqueológicos, nombres de ríos y montañas y una memoria distorsionada por la narrativa de los vencedores. En el corazón de lo que hoy es México, florecieron civilizaciones que rivalizaban con las del mundo antiguo. Los mexicas, los mayas, los purépechas y muchas otras culturas florecieron y construyeron ciudades majestuosas, desarrollaron sistemas matemáticos y astronómicos avanzados y crearon cosmovisiones que conectaban al ser humano con el cosmos. La llegada de los conquistadores españoles, encabezados por Cortés, marcó el inicio de una tragedia inimaginable. No fue una conquista como se enseña en los libros de texto, sino un acto de saqueo sistemático. No fue un encuentro entre dos mundos, sino una imposición brutal de uno sobre el otro. Con fuego y espada, destruyeron templos, quemaron códices y asesinaron a líderes espirituales e intelectuales. El colonialismo en México no solo acabó con imperios, sino que reconfiguró para siempre las estructuras sociales, económicas y culturales. Aún hoy, las comunidades indígenas sufren las consecuencias de esta conquista, relegadas a la periferia del sistema que se construyó sobre las ruinas de sus ancestros. El colonialismo no termina cuando el último soldado se retira. Sus efectos perduran durante generaciones, moldeando sociedades enteras. La imposición de lenguas, religiones y sistemas políticos ajenos crearon jerarquías sociales profundamente desiguales, donde los descendientes de los colonizados aún cargan con el peso de un pasado que jamás eligieron. La pérdida de una cultura no es solo la desaparición de un idioma o de una tradición, es la muerte de una forma única de interpretar el mundo, de entender la naturaleza y de relacionarse el uno con el otro. Es un empobrecimiento en la cosmogonía de la humanidad, porque en cada cultura perdida perdemos parte de nuestra riqueza colectiva. El colonialismo no es un accidente histórico, es el producto de un pensamiento expansionista que ve al otro no como igual, sino como un recurso explotable. Este pensamiento, nacido del deseo de acumular poder y riqueza, justifica la explotación bajo la excusa de una civilización. Es el pensamiento que permitió que los europeos justificaran la esclavitud, que los imperios modernos devastaran África y que las grandes potencias económicas continúen saqueando los recursos del sur global. El filósofo francés Frantz Fanon lo resumió con brutal claridad. El colonialismo no es una máquina de pensar ni un cuerpo dotado de razonabilidad. Es violencia en un estado natural. Y esa violencia no solo destruye físicamente, sino que deja cicatrices profundas en las mentes y almas de los colonizados. Sin embargo, donde hubo presión también hubo resistencia. Desde la rebelión de Túpac Amaru en los Andes hasta las luchas contemporáneas de los zapatistas en Chiapas, la historia está llena de ejemplos de pueblos que se negaron a ser borrados. Cada acto de resistencia, por pequeño que sea, es un recordatorio de que la dignidad humana no puede ser aplastada completamente. La resistencia no es solo una lucha por sobrevivir, es una afirmación de identidad, de historia y de futuro.
Es un grito que desafía al poder y exige justicia, y en ese grito encontramos la esperanza de un mundo donde todas las culturas sean valoradas, donde ningún pueblo sea reducido a una nota al pie de la página en la historia de los vencedores. Hoy debemos mirar al pasado no para quedarnos en él, sino para aprender de sus lecciones. El colonialismo en todas sus formas debe ser denunciado y condenado. Debemos reconocer las heridas que dejó y trabajar para sanarlas. Y sobre todo, debemos honrar a las culturas que resistieron y que perduraron, y que a pesar de todo, siguen enriqueciendo nuestro mundo con su sabiduría y su belleza. Nunca olviden, amigos míos, que desaparecer una cultura es desaparecer una parte de la humanidad, y mientras quede una voz que recuerde, que denuncie y que celebre el espíritu de los pueblos colonizados, este seguirá vivo, desafiando al olvido y exigiendo justicia.